buenas noches a todos y gracias por acompañarnos a esta nuestra primera presentación de su espacio Los Centinelas de la Noche con el tema Los Nahuales. Espero que sea de su agrado, disfruten, nos permitan desarrollar este tema de la mejor forma posible. Y pues les presento a mi compañero Feroz. A mí ya me conocen de pies a cabeza. Les presento a mi compañero Feroz y le doy el botón. Adelante, cambio. Bueno, saludos a todos en la llave de los misterios. Aquí Feroz transmitiendo desde Toluca, la capital de altura del Estado de México, a los 2.665 metros sobre el nivel del mar. Y gracias, Fantasma, por invitarme a esta cápsula, programa que vamos a empezar a hacer. Recordemos, y eso se lo digo a todos ustedes, que esto es un piloto que se va a iniciar. Me imagino que Fantasma pretende hacer una serie de programas con respecto a estos temas tan interesantes, y yo nuevamente le agradezco la invitación. Antonio, gracias a ti por embarcarte en esta nueva aventura conmigo. Y pues sin más, les quiero presentar el tema de los nahuales, introduciéndolos con una pequeña historia. Disculpen que esto no les pueda pasar un link o algo, me la contaron hace mucho tiempo, no recuerdo la persona que me la contó, pero yo le he llamado la historia del Nahual Blanco. Data de hace mucho tiempo. Históricamente en México, por ahí de 1850, 60, no recuerdo el dato, la verdad, estuvo la primera intervención francesa en México. Fue durante esa época. Este señor participó en una de esas batallas, en la batalla del 4 de mayo que hubo acá en Puebla. Eso no es lo importante. Era de la zona de Zacapoaxtla, Puebla, como a unas 2 horas y media de donde me encuentro, para que ubiquen más o menos. Yo me encuentro en el centro del estado, por así decirlo. Él es de las afueras y es un pueblo que está escondido entre las montañas. Este señor era leñador y era un día así nublado, estaba tronando el suelo, estaba tronando el cielo, estaba chispeando. Y su abuelo le dijo que no fuera a leñar, que no fuera a trabajar porque le podía ocurrir algún incidente, ya sea que el viento tumbara algún árbol y corría el riesgo de ser aplastado, o por el hecho de estar con el hacha y todos los objetos metálicos que ocupaban en la época para tumbar los árboles, fuera alcanzado por un rayo. Aquí la necedad, y fue impactado por un rayo. Él dice que salió disparado, o sea, salió volando. Dejó el hacha y no recuerda cómo llegó a su casa. El chiste es que cuando llegó a su casa estaba dormido en unos petates del corredor de su casa. El corredor es como un pequeño patio techado que las casas de esa zona tienen. Los petates son como un tejido de palma que ocupaba la gente de esa época para dormir. Y cuando se despertó se dio cuenta que ya estaba pues en el corredor de su casa, acostado en un petate que tenían en el corredor, con la ropa hecha jirones. Pero lo que más le extrañó cuando se despertó fue que revisó alrededor de su casa, pues había pura tierra, había puro campo, no había como que un camino de piedra o algo así. Buscó sus huellas para saber cómo llegó y nada más había unas huellas bien enormes de pies como de perro. Y su esposa dice que tampoco lo escuchó llegar. Pasó el día, se alistó para ir a ver a su abuelo. Le comentó y le dijo su abuelo que a lo mejor él debería de estar muerto, pero que a lo mejor fue elegido para convertirse en un espíritu, en un nahual. Y él le preguntó que cómo era eso posible. Dice, la verdad no lo sé, pero dice, las leyendas que se cuentan desde los antiguos pobladores, los primeros indígenas que llegaron a habitar en la zona, que cuando un hombre era golpeado por un rayo y no moría, tenía la capacidad de convertirse en un nahual. Pero no cualquier tipo de nahual, sino se podía convertir a voluntad, no tenía que tener algunas condiciones ni nada. O sea, no tenía que esperar la luna llena, no tenía que esperar de noche, no tenía que esperar nada. Y él pues se iba al campo y dice que sí, a voluntad pensaba en que se quería convertir, pero cuando me contaron la historia nunca me describieron en qué tipo de animal se podía convertir.
sino que simplemente su transformación era tan perfecta que no se podía distinguir de cualquier otro animal, sino que ya hasta cuando lo veían llegar al pueblo sabían que era él, porque era el único animal de esa especie y de esa forma, pero que si te ponían dos animales de la misma especie no sabías distinguir cuál era cuál. Y según también me contaron más detalladamente, pero ahorita por cuestión de tiempo, para no alargar esto tanto, que había otros nahuales, pero que no se podían transformar igual que él, sino que adoptaban rasgos de animales, pero con forma humanoide, como un hombre lobo, animales con rasgos humanoides. Y él se encargaba de correrlos del pueblo para que no fueran a hacer destrozos, y la gente muy agradecida. Y el último dato que tengo es que su hijo vivió acá en la misma ciudad que yo habito, pero les vuelvo a recordar, yo no recuerdo quién me contó la historia. Me gustaría darles más datos, pero esta historia tiene 10, 12 años que me la contaron. Y pues le doy el paso a mi compañero Feroz. Adelante, cambio. Bueno, recordemos que este programa es más una charla acerca del tema. Yo no soy ningún experto con respecto a este tema, soy un entusiasta con este tipo de temas, pero hasta ahí, hasta ese punto. La historia que cuenta Fantasma es una de tantas historias que se escuchan por estos lugares. Así como se escuchan estas historias, solamente quedan en eso, ¿no? En esa historia, o algunas personas recopilan estas historias y manejan algunos libros, manejan algunos textos en algunas revistas, y hoy en día lo que se ha estado viendo desafortunadamente es manosear mucho este tema, es prostituirlo en las redes, monetizarlo y agregarle cosas todavía más sorprendentes para llamar la atención del público, y que esto genere visualizaciones, cuando pierden en sí el punto inicial o el punto origen de lo que es el fenómeno del náhuatl. Adelante, Fantasma, cambio. Bueno, y ya usando como punto de partida esto, también quiero comentar que la palabra nahual proviene del lenguaje. He aquí una pequeña corrección, después se los pongo escrito. Una cosa es nahual y otra cosa es náhuatl. Náhuatl es una lengua, era la lengua, si no mal recuerdo, la lengua madre de los aztecas. El chiste es que en náhuatl, la palabra nahual significa nahuali, oculto, escondido o disfraz, pero no tiene en el lenguaje de náhuatl como una descripción, como que te dijeran un nahual es esto, tiene que tener estas características y esto. Y también los primeros conquistadores, a los brujos, chamanes y todo esto, a algunos se cuenta, no hay una base histórica que yo tenga conocimiento en la que se habla que tenían capacidad de convertirse en animales, pero esto también se puede deber a ciertos errores de traducción, ya que en las prácticas chamánicas actuales se utiliza la palabra nahual para describir al animal que se te asigna desde el día de que naces, tu espíritu protector, o tu tótem, por así decirlo. Les digo, no hay un contexto histórico correcto en el que se pueda uno fundamentar, porque estamos hablando solamente de leyendas, cosas que se han corrido de boca en boca a lo largo de más de 2000 años, no, 2000 años no, pero sí más de 1000 años de historia que esto tiene. Se remonta desde el principio de los aztecas, o sea, hasta en algunos cantos de... Se cayó Fantasma. ¿Qué pasó? ¿Se fue el internet o qué pasó? Yo sí creo en los nahuales, yo sí creo en todas esas historias de los hombres lobo. Son historias muy, muy interesantes, ¿no? Cambio. Ya va recuperando señal. Yo también se pide la señal. Adelante, Fantasma, cambio. Ok, bueno, continuando. Lo que nos comentaba Fantasma acerca de o leyenda. Bueno, yo tengo un dato duro con respecto a los nahuales. Así se escucha, no náhuatl, como bien mencionaba Fantasma. Hay un códice Durán, así le va por el que rescató este códice, en donde cuenta una historia que llegó a
llegó al puerto de lo que hoy es Veracruz, donde los españoles llegaron. Llegó un grupo de personas enviados por Moctezuma. Estas personas fueron considerados después como brujos o chamanes. Realmente lo que envió fue un grupo de nahuales. Así es. Normalmente los nahuales en esa época, los tlatoanes lo tenían como un grupo elite de depredadores por excelencia. Así es, depredadores. Este grupo elite los utilizaban los tlatoanes para enfrentar a rivales. Eran totalmente despiadados estos personajes. Sí, eran unos guerreros extraordinarios. También se les consideraba como Tlacatecoatl, algo así es. No, Tlacatecolotl, o hombres búhos, también les conoce de esa forma. ¿Por qué les decían así? Siendo un grupo de ataque, se camuflajeaban y se disfrazaban en la oscuridad. De ahí viene este mito de que estos brujos se podían convertir en animales, se pueden transformar. Haciendo un paréntesis al respecto, yo voy más por este rubro, por esta historia, en el cual estos personajes utilizaban los elementos de la naturaleza en donde se encontraban para hacer esta labor, esta tarea, y buscar, enfrentar, destruir o obtener información. Con un buen grupo, un elite que tenía de ataque los tlatoanes. Yo voy más por ahí. Después de esto se desvirtúa por las formas en cómo estos personajes lograban hacer este tipo de actividades. Les vuelvo a repetir, el Códice Durán menciona este acercamiento con el grupo de nahuales con los españoles en el puerto de Veracruz. Cambio. Saludos, buenas noches a todos distinguidas de la llave de los misterios, Solito Feroz y todos los que están por ahí. Mira, efectivamente, Feroz, me voy por esa línea que tú acabas de comentar. Yo había escuchado, no sabía que habían esos datos tan concisos como el Códice Durán, pero sí, efectivamente, o sea, hay que tener en cuenta que cuando está sucediendo todo esto de los españoles, de los colonos y todo lo demás, hay un conocimiento ancestral previo a que llegaran los españoles, y existe la gran probabilidad de que dentro de los aztecas había y todas las culturas adyacentes en la zona tenían este conocimiento, y las personas que se podían convertir en animales y de forma, tú sabes, natural, en ese momento de que la raza corría peligro, o sea, que el lugar corría peligro, se hacían para diferentes misiones, o sea, misiones de inteligencia, o sea, espionaje, fue eliminar elementos específicos de los adversarios. Entonces, ¿qué supone? Que eso desde siempre se ha comentado. Ahora bien, lo interesante de esto es, obviamente, el conocimiento se sigue pasando dentro de la línea. Entonces, la pregunta es si desde esos tiempos que viene sonando esto de los nahuales, si todavía hay estabilidad o hay ese conocimiento ancestral, que todavía hay personas que lo tienen en práctica. También. Correcto, seguimos adelante. Bueno, este grupo de toque, este grupo de inteligencia, este grupo depredador, los nahuales, no nada más fueron utilizados por los propios tlatoanes. Cuando los españoles convencen a las diferentes tribus alrededor para que se les alíen y puedan vencer al grupo dominante, en ese momento los mexicas, utilizaron también estos grupos de ataque para ir y diezmar a los grupos de los nahuales que tenía el Tlatoani en ese momento. Hubo hubo unos combates, así están mezclados, están narrados entre estos dos grupos de nahuales, en los cuales eran unas cosas encarnizadas, no eran guerras floridas, no.
estos personajes iban a diezmar totalmente. Así que también hubo ese tipo de combates, ese tipo de guerra entre los propios nahuales, auspiciados por los españoles. Después, cuando todo terminó y ya comenzaba el dominio español en Mesoamérica, empezaron a buscarlos y empezaron a diezmarlos por el miedo que tenían principalmente a que iniciaran una sublevación. Ahí es donde entra la parte de la Inquisición para poder erradicar eso. Y empiezan otros más, ¿no?, con respecto a los nahuales. Pero eso los vamos a ir desenredando poco a poco conforme vaya la plática. Adelante, Fantasma, cambio. Pues mira, he aquí otra historia que me acabo de acordar. Esta sí está en internet. No recuerdo la verdad cómo está, pero la pueden buscar. Ya voy a hacer publicidad de un canal de YouTube. Pero la verdad sí tiene muy buen contenido. Se encuentra en el canal de YouTube Relatos de Terror. La historia no recuerdo como tal cómo se llama, pero relata los eventos de un sujeto llamado Caibil Balam. No es de la cultura azteca, sino de la cultura maya. Y suelto para verificar que sí me estén oyendo bien, disculpen. Nada más verifíquenme que sí me estén escuchando bien. Adelante, cambio. Excelente, perfecto. La historia relata de cuando los conquistadores españoles llegaron a tierras mayas, todo lo que fue Quintana Roo, Yucatán, Belice, Guatemala. Estos cuates, los mayas, se escondían en la selva. Y Caibil Balam era el terror de los conquistadores, porque decían que tenía una fuerza sobrehumana, tenía sentidos más desarrollados que cualquier otro guerrero Caibil, y que aparte cuando lo rastreaban no daban con él, y era como si un tigre atacara a algunos de los conquistadores españoles que le dieron caza. Y nunca encontraron el cuerpo y nunca lo encontraron a él. Entonces esto también prácticamente habla de un ser, por así decirlo, sobrenatural, y por qué no especular que a lo mejor con capacidades de nahual. Y retomando la línea a la que quería ir, como les decía hace un momento, antes de que se me cayera el internet, existen, por así decirlo, en la cultura mexicana y latinoamericana, dos clases de nahuales: los que son, que nacen con ese don, los que son elegidos con ese don, como la historia que conté al principio. También se cuenta de personas que desarrollan esa capacidad, y actualmente las personas que mediante pactos, rituales, sacrificios y demás adquieren la capacidad también de convertirse en animales. Pero en estos últimos quiero hacer énfasis porque actualmente hasta parecen plaga. Adelante, cambio. Bueno, si me permites, Fantasma, me voy a ir un poco más atrás con respecto al origen de este mito o leyenda de los nahuales. Hechos de las culturas de Mesoamérica, se mencionaba que cuando una persona nace, también hay un animal protector de esa persona que nace junto con él. Y al momento puede saber cuál es y se manifiesta en sueños. Así es como lo manejan, no es cosa a título personal. Aquí lo que indicaban es que los aspectos que buscaban de mejora es la visión, el oído y el olfato. Los sentidos, principalmente era lo que buscaban, era mejorar los sentidos. Pero ¿por qué querían mejorar los sentidos? ¿Por qué querían hacer esta parte, no? Ya les comenté que cuando descubrían a una persona que tenía estos desarrollos, normalmente lo utilizaban en ese grupo elite. Así es como se convertía realmente en un nahual. Ahora, ¿de dónde viene esta fascinación por convertirse en animales? Bueno, hay un ser, hay un dios, hay un señor que se llama Tezcatlipoca. Este personaje es muy diferente a todos los demás de la cosmogonía del panteón azteca, ¿no? ¿Por qué? Porque este personaje no nada más se convierte en un solo de los animales, que sea su protector. Ya sabemos que por ahí Quetzalcóatl es la serpiente, ¿no? Por ejemplo.
No, este personaje se podía convertir a voluntad en lo que él quisiera, en lo que él deseara. Podía ser un águila, podía ser un jaguar, podía ser un coyote, podía ser lo que quisiera. ¿Se dan cuenta? Águila y jaguar eran los otros dos grupos elite de combate que tenían bien identificados. Los caballeros águila, los caballeros jaguar. ¿Se dan cuenta de dónde viene esto? Bueno, este señor Tezcatlipoca o Espejo Humete es de origen tolteca, no es mexica, es tolteca. Recordemos que estos señores vinieron pagando por la parte norte de América y empezaron a recabar información y recabar conocimientos, entre ellos los toltecas, y ahí adoptaron a este personaje. Este personaje lo que le decían es que podía ser luz o podía ser obsad, tanto castigaba el mal como lo propiciaba. ¿Se dan cuenta las características de un nahual? Las mismas. Así es como se menciona. Puede haber nahuales que hagan el bien, puede haber nahuales que hagan el mal, y puede haber nahuales que castiguen el mal. Hay otros que lo propician. Las mismas características de este personaje. Se asociaba con oscuridad y día, características que tal se daban los nahuales. Así que de ahí, de esta, viene todas las características y todo lo que se le atribuye a un personaje llamado brujo. Pero la palabra brujo no existía aquí, no existía en Mesoamérica. Eso lo trajeron los españoles, pero eso es más adelante, cambio. Nada más para dar una aclaración a los compañeros que están comentando acerca de la precisión de los datos, de la veracidad y todo eso. Compañeros, esto es solo una charla, es darles a conocer lo que se cuenta no de forma histórica, sino de lo que se cuenta de leyendas de boca en boca que han pasado de generación en generación, como la leyenda del Nahual Blanco que les conté al principio, ya que así hay muchos relatos y es como actualmente con ayuda del amigo Feroz hemos podido llegar a ciertas conclusiones con la que ahorita ya les podemos compartir los datos con cierta veracidad. Bueno, no con cierta veracidad, pero sí ya con un poquito más de forma. Es como cuando intentas explicar cómo es un fantasma, cómo funciona, pues no hay una ciencia detrás de que lo esté estudiando, y si lo hay, qué chingón. Pero bueno, retomando el tema, muy interesante el dato que comentas, Feroz. De hecho, la palabra nahual se comenzó a utilizar, si no me equivoco, por los ¿cómo se llaman? Las caltecas, no. Había otra raza, otra cultura prehispánica, que fueron los indígenas que no llegaron a desarrollarse tan prominentemente como los tlaxcaltecas, los aztecas y los mayas, y tampoco fueron los olmecas. Fue del centro sur, del centro norte de toda la zona de México, que les empezaron a asignar esa palabra a los frujos también. Es lo que llegué a escuchar también en algún relato, que de ahí provenía el origen de la palabra, que eran personas con capacidad de sanación, con capacidad de transformación y con capacidad de premonición. Y pues nada, suelto y adelante, Feroz. Bueno, llegamos a cuando los españoles ya estaban en Mesoamérica. Hay relatos en los cuales estos mismos españoles, con los grupos que tenían ahí de indígenas de otras zonas, que están agrupados para poder atacar al dominio que tenían los mexicas en el territorio, en las noches tenían temor de ser atacados por animales, le llamaban animales, así aparece en el códice, que eran atacados por animales en las noches. Se defendían, algunos eran muertos en el momento de su grupo que tenían de los españoles que morían también en ese tipo de batallas que tenían en las noches. Pero lo que ellos mencionaban es que ellos mataban animales. Ellos con sus armas mataban animales. Y ya por la mañana, cuando salía el sol, se daban cuenta que eran hombres,
eran hombres los que estaban, eran pedazos de manos, brazos, pies, eran otros que están muy tirados alrededor, pero no eran animales, sino eran hombres. ¿Qué era lo que hacía que pensaran que fueran animales? Sabemos, y ya comenté, estos personajes eran especialistas para cubrirse en la oscuridad y cubrirse con los elementos naturales. Ya también les indiqué el tipo de guerreros que habían, que normalmente buscaban la representación de un animal, porque lo que buscaban era mejorar sus aspectos de visión, oído, olfato, fuerza, agilidad y, es más, la voluntad de seguir peleando. Esto está dentro de la parte del códice, ahí lo pueden buscar, ahí se encuentran este tipo de relatos. También en los libros de los relatos de la conquista también se encuentran este tipo de situaciones. No mencionan realmente que sean náhuatl, mencionan que son animales los que los atacan. En el día terminaban convirtiéndose en hombres. ¿Por qué no mencionan náhuatl? Porque cuando llegan los españoles y con toda su cultura, recordemos que ellos traían un mundo dividido entre una verdadera fe, que era la católica que traían, y una iglesia diabólica o todo lo malvado. Así que al náhuatl lo convirtieron en brujo y lo convirtieron en demonio. Y el hablar de un demonio era un pecado, ¿sí? Y decir que estos demonios eran hombres era todavía peor, porque entonces eran ellos los brujos que habían visto cómo se convertía un hombre. Y ellos tenían que pasar por las pruebas de la Inquisición en ese momento para determinar si no estaban bajo el influjo de este brujo o este demonio. Pero continuamos, cambio. Adelante, fantasma. También siguiendo la línea histórica en la que ya nos centramos para hablar sin precisión de datos, en la cultura navajo también se habla de un tipo de brujo, pero no era para hacer el bien, de hecho era para hacer el mal, que tenía la capacidad de convertirse o de disfrazarse en animal. Pero se cuenta que, de hecho también es a lo que iba, por eso les hablaba mucho acerca de los brujos actuales que hacen pactos. Se hablaba de que cuate, el brujo de los navajos, tenía que sacrificar el animal en el que se quería convertir esa noche, y lo tenía que hacer bajo ciertas circunstancias. Entonces desde aquí ya empieza a haber más variantes. Desde la época de los navajos, imagínense, ya está pasando, ya se hablaba de brujos que tenían la capacidad de convertirse, pero haciendo sacrificios. Y en cambio en las culturas mexicas, de los nahuales que se habla, son de guerreros y chamanes y toda la élite que tenían la capacidad de convertirse al 100% en animales, mas no se habla de que tenían que hacer algún sacrificio o alguna especie de ritual más complejo para tener la capacidad de convertirse en los animales que deseaban o que tenían asignados. ¿Algo más que aportar, mi estimado Feroz? Adelante, cambio. Bueno, ahí yo difiero mucho al respecto. Yo difiero en el hecho de que estos personajes pudieran convertirse, sí, así como suena, convertirse en un animal. No, yo considero que no es así. Utilizaban estrategias, utilizaban movimientos, utilizaban todo lo que podían comprender y entender acerca de estos animales para poder hacer sus tareas, para poder hacer lo que querían hacer. Aprendían a escabullirse, aprendían a camuflajearse con el medio ambiente, ¿sí? Para poder pasar desapercibidos. Pero de eso a que se convirtieran en un animal, no. Que podrían comportarse como ese animal, sí, como lo hacía un caballero jaguar, ¿sí? Por eso es que tomaba esas características, él hacía esa representación, se creía que él era un jaguar y de esa manera atacaba, de esa manera hacía lo que tenía que hacer, su deber, ¿no? Como un jaguar, pero seguía siendo persona, seguía siendo un animal como tal. Sí, que se deformaban los dientes, que se dejaban crecer las uñas, que se pintaban las motas sobre la piel y se las tatuaban, cambiaban el color de su piel. Sí podían hacer eso, pero de ello a que terminaran caminando en 4 patas
y viéndose como un jaguar, yo no lo considero que es así. Cambio. Pues hay mucho a considerar, tomando que es tu punto de vista y es tu opinión, y es totalmente respetable. Y qué bueno que disiernes de todo esto, después de compartir tantos datos, después de compartir con tal veracidad, casi afirmando que todo lo que se cuenta era cierto. Mira, le has dado, como decimos acá, la vuelta a la tortilla. Y esto nos da punto de partida para discutir otras cosas más, en las que ya podemos caer un poquito más en debate, en de que por qué sí, en de que por qué no. Pero a estas alturas del partido, ¿qué te parece si damos un pequeño espacio para que los compañeros nos hagan alguna pregunta acerca del tema o algún pequeño aporte que también ellos tengan que hacer? Suelto y espero tu opinión. Adelante, compañero. Bueno, para dejar el espacio a las preguntas o las dudas, solamente quiero compartir un pedacito de un fragmento que encontré acerca de cómo la Iglesia Católica en la Nueva España se refería a los nahuales. ¿Sí? Va. Decía, los nahualistas, ahí es donde ya le menciona a la Iglesia Católica como nahualistas, son supersticiosos, maestros de la mentira, hijos del demonio, subversores de los fieles y apóstatas de nuestra santa fe católica. Sí, todo eso eran ellos. ¿Pero por qué razón? Porque estaban buscando una estrategia de conversión de todos los que estaban en ese momento. ¿Y qué forma, si no era de satanizar al ritualista, convirtiéndolo en un hereje para justificar su extirpación, es decir, su persecución y su muerte? Y todo ello, como les decía en el principio, era por el miedo que podían generar una sublevación de los pocos fieles todavía al anterior régimen que gobernaba en estas tierras. Por ello fue de esa manera. Realmente la Iglesia Católica se encargó de darle esa imagen demoníaca, de darle muchas de esas características sobrehumanas a estos personajes para convertirlos en demonios, perseguirlos y matarlos. Ahora sí suelto. Cambio. Claro. Sí, en eso sí estaba coincidido con Feroz, ¿no? Sobre el comportamiento que podían adquirir algunos guerreros, el comportamiento que podían copiar de los animales. Pero ya esto de que una transformación así tal adecuada, pues causa mucha controversia, ¿vale? Dejémoslo en ese punto. Y eso que menciona sobre pues los españoles cuando llegaron con su cultura, podríamos así decirlo, porque sabemos que es apostólica romana, precisamente era para erradicar cualquier tema de esta índole, ¿no? Fantasma, un saludo, yo no sabía que estabas en Puebla, yo también estoy aquí en el centro de Puebla. Y el hecho, no sé si te sabías, ya que estabas tocando el tema, por ejemplo, en la pirámide de Cholula, tú sabrás que hay una pirámide católica hasta lo que es, pues, la punta de la pirámide, ¿no? Ahí postrada, y la pirámide sin descubrir, precisamente porque se tocaban muchos temas de chamanismo con lo que serían posibles chamanes de la cultura que eran de los mexicas de Cholula, que pertenecían al imperio azteca. Ese es un dato, que si te pones a indagar, vas a dar con él. Pero adelante, suelto el PTT para los demás compañeros y no se alargue esto, cambio. Bueno, saludo. Aquí atento escuchando el tema de los nahuales, que es un tema súper interesante. Es un tema interesantísimo de rabo a cabo, y no tan solo es qué tan vivo se ha mantenido en la cultura y en la mente de las personas. O sea, es algo que básicamente todo el mundo o ha escuchado o de una manera u otra se interesa por este ámbito de los nahuales. Es de saber, siguiéndome por la línea de Feroz, que el ser humano siempre ha copiado distintas conductas de animales, depredadores, para poderlas
poner dentro de un foro de artes marciales y poder desarrollar ciertas técnicas de ataque. Prueba de ello tenemos en el ámbito en Asia, en Mantis, o sea que muchísimas artes marciales que se desarrollaron en esos tiempos fueron en base al Mantis. Y probablemente, yéndonos por el códice que menciona Feroz, pues claro está, o sea, había una amenaza en ese entonces y mandaron probablemente habían como unas unidades de lo que hoy día son unas unidades de fuerzas especiales para atacar con precisión a la amenaza que en ese momento estaba. Pero por otro lado hay otra historia que se cose detrás de todo esto. Eso no se pone en tela de juicio. Hay una historia extraordinaria en base a todo esto, porque yo siempre digo que la ficción se entrelaza y se cose con la realidad, y que muchas veces la ficción supera la realidad. Y hay tanto conocimiento que no está a nuestro acceso referente a los rituales que se utilizan con el nahualismo, que te dice, te vuela la cabeza, o mínimo te hace cuestionar de cómo, o sea, qué tan serio puede ser esto. O sea, estamos hablando de líneas familiares completas que practican el nahualismo, o que tienen un miembro que otro que se lo hereda al sobrino, al hijo, y entonces él está plasmado de muchísimas historias. Entonces, si de 1000 historias que se dicen de nahuales en el tiempo presente, solamente una o dos fueran ciertas, es suficiente para decir que probablemente haya algo que nos parezca ficción y se nos escape, y que probablemente hayan personas que puedan tener esas capacidades extraordinarias, casi ficticias. Y yo ahí me amparo yo en ese happy medium de los dos comentarios de los compañeros. Muy buena, de verdad que muy buen tema, en verdad. A mí el nahualismo siempre me ha interesado, y siempre que sale algo nuevo lo escucho y lo veo. Cambio. ¿Alguien más que guste aportar algo, algún comentario, alguna duda? Bienvenido. Si es así, le cedo el botón. Si no, damos un pequeño espacio para alguien más que se venga incorporando o cualquier cosa, y retomamos en base a las opiniones, comentarios y aportaciones que acaban de dar todos los compañeros. ¿Algo que añadir, Feroz? Adelante, cambio. Sí. Cuando comenzó la persecución de estos brujos, que así se les denominaba, brujos, nahuales, demonios, hubo algunas personas, algunos grupos de personas, unos pequeños poblados que ocultaban a estos nahuales. Si hubiesen sido entidades o gente o cosas malas que fueran a dañarlos, no lo harían. Así que fueron ocultándolos. Por eso es que se conserva algunas cosas de estas historias hasta hoy en día. Por eso es que normalmente dicen, es que ese señor es nahual, pero vive en el ranchito perdido y fuera de la mano de un dios, ¿no? Muy lejos, fuera de cualquier comunidad o una población grande. Normalmente ahí es donde encuentras nuevamente este tipo de historias. Después de ello, cuando terminó todo esto en la época colonial, lo que se utilizó como palabra nahual, que poco a poco se fue cambiando, se fue deformando, terminó en una forma despectiva de llamar a la gente ignorante, a la gente de pueblo, a la gente de pobre, y se empezó a deformar la palabra nahual como naco. De esa manera también viene por ahí. Hay algunas personas que indican que puede ser el origen de esta palabra, pero fue manejado por los propios españoles para que se alejaran de esa cultura, para que se alejaran de esos principios, de sus orígenes, y eso lo abandonaran y adoptaran lo que venía por parte de los españoles. Así que eran brujos,
no lo sé, eso fue lo que dijeron los españoles. Yo considero que estas personas eran personas que preparar cosas para curarse, preparar cosas para matar, preparar cosas para poder ayudar a otras personas a favorecer, a crecer dentro de una comunidad. Ayudaban a un tlatoani, a un rey, a oración. O sea, eran especialistas en muchas cosas. Eran unos todólogos estos personajes, ¿sí? No era el simple guerrero que iba con su mazo y iba y capturaba. No, estos personajes eran preparados, ¿sí? Tenían un conocimiento amplio de todos los aspectos. Digamos que eran unos genios en su momento de todas las técnicas y de todos los conocimientos que había en ese momento. No podía ser gente ignorante realmente, porque tenía que estar muy bien preparado para cualquier situación. Por eso es que los consideraban como grupos élite. Y bueno, de hecho, también complementando lo que dice el amigo Feroz, resaltando un poquito más acerca de la élite de las culturas mexicas, es que estos cuates, desde que nacían, a los 4 años, 5, 6, 7, iban a una escuela general, pasando cierto tiempo dependiendo de las aptitudes y habilidades que tenía cada uno de estos chamaquitos. Lo mandaban a la escuela de sacerdotes, a la escuela de los guerreros o a la escuela de los gobernantes. Tenían de esas 3 opciones para poder desenvolverse por el resto de sus vidas. Y los que salían más aptos, pues llegaban a ser tan sobresalientes que las aptitudes y habilidades que tenían, pues eran tan sobresalientes que rayaban ya en lo sobrenatural. O sea, para que a una persona se le atribuyan capacidades tan poderosas que se igualen o se comparen con las de un animal, habla de toda una vida de preparación, habilidades que tomaron años y años desarrollando, como lo menciona el amigo Feroz. Pero yo sigo en la postura de que si hay algo mítico, de que si hay cabrones que sacrifican personas, niños y animales, para poder obtener la capacidad de convertirse en no en animales, sino en versiones humanoides de animales para hacer sus fechorías durante la noche. Porque muchos de los relatos ya más de la época actual hablan de un montón de tipos de seres que se pueden convertir no en animales al 100%, sino en animales con rasgos humanoides. Y otro dato que se me andaba olvidando, tú Feroz. Hay un montón de leyendas también de gente que se encontraba animales en los caminos así solitarios en la noche cuando andaban pasados de copas, y que estos animales tenían la capacidad de hablar y que algunos les hacían favor de llevar a los borrachitos a sus casas o gente ya muy cansada de trabajo. Hay una historia bien aquí cerca de donde yo vivo en Atlisco, Puebla, México, y hay un pueblito, una junta auxiliar aquí bien cerca que se llama La Soledad, Morelos. Es reciente la historia, tendrá unos 40, 50 años que sucedió. Una señora que falleció su esposo y se quedó dedicada al campo también. Se le dio la noche juntando el maíz, o sea, cortando ya las mazorcas del campo. Se le hizo bien noche, se le dio la noche, y ya estaba bien cansada y se tenía que llevar los 2, 3 bultitos de maíz que había juntado, pero por el cansancio estaba renegando de su suerte, de que cómo lo podía hacer. Y en eso se le apareció un burrito, y le habló, dice: no te espantes, yo te voy a ayudar. Y la señora pues no se espantó porque le habló con una voz muy familiar. Ella sentía que conocía esa voz, pero nunca dio. El chiste es que el burrito permitió que le cargara los bultos, se fuera a su casa, se desapareció el burrito cuando le puso alfalfa para que comiera, se desapareció. Y al otro día, platicando con un familiar, le dice: no, pues te ha de haber visitado un fulano que vivía ahí en el pueblo,
que era el señor que se encargaba de curar a los niños, de sacarles enderezar huesos, de hacer limpias y todo eso. Y la señora no se quedó con la curiosidad, pero de una forma muy inocente. Ella quería conocer a la persona que le había ayudado para agradecerle. Y fue, visitó a este señor, y le dice: en efecto, mi niña, yo fui quien te visitó, tengo la capacidad de ver todo lo que pasa alrededor del pueblo, y yo sé que cuando tu esposo dejó este mundo, tú te sientes muy sola, pero no te preocupes, y cuando necesites de mi ayuda, solo piensa en que quieres que yo te vaya a visitar, y literal, yo acudiré a tu llamado. Eso es lo que cuenta también, un poco de lo que se cuenta más moderno y por esta zona. Adelante, Cambio. Bueno, yo sigo creyendo que todas estas culturas, todas estas civilizaciones, tanto las aztecas, los incas, los mayas, los olmecas, los toltecas, tú sabes, toda América, tenían un conocimiento muy, vamos a decir, muy relacionado a lo que dice ahí Fantasma, a esto de recibir algo en base a los sacrificios que ellos hacían de todos esos rituales de sangre, porque por algo era que se hacían, ¿se entiende? No se hacían por mera casualidad, porque una cosa es que tú hagas algo pensando en que ese algo va a suceder, y probablemente sí lo haces en un término repetitivo, pero llega el punto de que tú dices: espérate, pero yo estoy haciendo algo y realmente no está dando resultados. Realmente había algo detrás de todo esto, o sea, y obviamente había gente que tenía más conocimiento que otra, y la gente que tenía más conocimientos o era la gente que se encontraba en la cúspide del poder, o los líderes de esas ciudades o de estas civilizaciones, y todo lo que tenía que ver con los chamanes, y como dice Feró, los que tenían un conocimiento muy amplio sobre las plantas y sobre la curación y sobre cómo utilizar la naturaleza para su conveniencia. Pero yo sigo empeñado, en mi opinión, en que en ese entonces habían cosas, cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana, como dijo un compañero por ahí, estaba en todo este proceso de aniquilar todo aquello que se consideraba pagano. La civilización estaba muy fresquecita, o sea, había, en términos de lo que somos hoy día, o sea, como civilización en conjunto, y había una diversidad de conocimientos y de cosas que yo asumo que toda esta gente que fueron a distintas partes del planeta se dieron una sorpresa muy increíble. Hay relatos y hay minutas, porque obviamente todas estas expediciones, había un secretario, habían varios secretarios o varias personas que llevaban la minuta histórica del paso de los españoles en la zona. Y estas minutas, cuando tú lees esto, cuando van a un programa de esto, cuando sale un reportaje, cuando uno busca en internet o lo que sea, y tú lees esto, son cosas que te vuelan la cabeza, y no es para menos, o sea, no es para menos, o sea, había un conocimiento muy increíble en el ámbito pagano, había unos rituales que realmente, y había una conexión muy directa con ciertas deidades y con ciertas cosas que nosotros no conocemos, pero ahí estaban. A medida de que se fue esparciendo todo este conocimiento cristiano y todo lo demás, todo se fue como llevando a una norma general, no diversa, todo esto se fue extinguiendo y se quedó en manos de muy pocas personas.
Y eso es lo que escuchamos hoy día y todo lo demás. Pero si el río suena es porque piedras trae. Yo pienso que antes nosotros, ¿sabes?, teníamos unas capacidades increíbles en base a todos esos rituales que esta gente hacía. Adelante, Feroz, algo que comentar, algo que añadir. Adelante, compañero, queremos escuchar algo de tu ronco pecho. No, nada más añadir que mucho de este conocimiento y todo esto seguramente está oculto todavía, está escondido en algún lado. Alguna persona debe tener todavía este conocimiento que alguien se lo dio de forma oral. No hay escritos, recordemos que todos los escritos fueron eliminados, y los que no están eliminados están ocultos en algún museo, los que poco pudieron salvar. Algunos vieron bonitos los dibujos y se los llevaron. Hay que gran parte de este conocimiento únicamente está en algunas personas que escucharon o que les enseñaron. ¿Lo sabremos? No lo sé, hasta el momento no hay un kilo de nahual, no ha habido un kilo de nahual. Muchos de los videos que presentan y prueban son animales reales, o sea, son animales que están desfigurados o están dañados de tal modo que parece cosas que no corresponden a la naturaleza que conocemos, y al final termina siendo ello, ¿no? Yo vi por ahí un video en el cual presentaban supuestamente que habían capturado un nahual y que había quedado preso en por ahí unas tela de estas de púas en algún rancho, y resultó que era un pobre perricho, los cuincles, así como el que tengo aquí, que se había quedado atorado ahí y había muerto. Y como no lo hacían en la zona, dijeron, es un nahual, y así lo presentaron. No, ese tipo de situaciones. Hasta el momento no hay un kilo de nahual. Es igual que el fantasma y es igual que el ovni. Aún no tenemos ese pedacito para decir, miren, aquí está y sí existe. Y con eso cambio. Y bueno, señores, con esto vamos cerrando y concluyendo el tema de esta noche. Ya nada más, para finalizar, les quiero compartir, ahora sí que mi opinión personal, yo siento que el nahual, hay dos, y como tanto lo peleo siempre, hay dos clases, el que es elegido, hay tres clases, perdón, el que es elegido, el que lo desarrolla, y el que mediante rituales lo intenta perfeccionar, pero nunca lo va a alcanzar, porque rompe las leyes de lo natural. No cualquiera puede hacer ese tipo de transformación. Y bueno, señores, sin más, gracias por acompañarnos a su espacio, Los Centinelas de la Noche, o que hayan estado en la escucha, su amigo el fantasma, y le cedo el botón a mi amigo Feroz para concluir este espacio, y ya lo que siga de aquí para adelante ya va libre del espacio, libre del tema. Damos por concluido la transmisión y el espacio de esta noche, y les agradecemos mucho que nos hayan brindado el espacio y nos hayan acompañado esta noche. Y pues nada, adelante, Feroz. Agradeciendo nomás a los dueños del canal, allá de ustedes, por esta oportunidad de llevar un programa piloto, y gracias a Fantasma por invitarme a participar en su proyecto, y también a todos ustedes por aguantarnos. Sí, recordando que realmente esto no fue como de expertos, bien claro y está puesto, simplemente es una chama interesante, sí, y polémico también. Así que muchísimas gracias por escuchar. Creo. Buenas noches, saluditos. Tengo como 5 minutos aquí escuchando más o menos. Me perdí, creo que pues muchas cosas, pero pues ya dicen que ya el canal tuvo que quedar abierto a tema, y pues yo quiero aprovechar ahorita del último que escuché para preguntarle al fantasma, o también si Feroz sabe, o me imagino que ya lo dijeron, ¿verdad? Pero no, es un tema que a mí también me gusta mucho, y pues posteriormente pues ahí lo checaré, ¿verdad? Ya cuando hay en YouTube o algo así, me imagino en podcast, en Spotify o lo que sea, o Anchor o lo que sea. Ahorita estabas mencionando, fíjate, yo desconocía mucho, ahorita lo que aprendí o estoy checando y viendo de estos 3 tipos de nahuales. Me dijiste que es el elegido cuando uno lo tiene y cuando uno lo estudia, lo investiga acerca de las transformaciones. Me perdí esa parte, si la explicaste. ¿A qué te refieres con eso del elegido? Y también si uno lo puede hacer, ¿cuál es el proceso?
el proceso? ¿Cuál sería el proceso? Está muy lejos, me imagino, o me dirás si no es muy lejos o está muy cerca a la fantasía del hombre lobo, ¿no? Una transformación física del nahual. El nahual estaba escuchando que abarca pues gran cantidad de información en lo que es nahual, aparte del dialecto, de la lengua, ¿no? En sí misma es una genialidad. Que denota muchas cosas interesantes. Esta versión de científicos alquimistas austeros, entre comillas, con conocimiento pues de la naturaleza, ¿no? O sea que para ellos los españoles entonces los etiquetaban como brujería, ¿no? Simplemente pues por unas ciencias que ellos desconocían o unas metodologías totalmente diferentes, pero el hecho de que les aplicaran y tuvieran resultados, pues no estaba muy lejos de lo que hoy hacen las farmacéuticas, ¿no? Con las medicinas y cuánta cosa y etcétera, porque pues sí vienen exactamente derivados de las plantas. Y si tienen un conocimiento de lo que es pues las plantas y para usos medicinales y todo, y pues entiende, y no es de extrañarse que pues le hayan dicho, no, pues es brujo, ¿cómo le dio esa plantita y se curó? Y otra cosa súper interesante de esta situación que roza lo paranormal, estas transformaciones, que tanto es metafórico y literal y real. Me imagino que esa cuestión es la que se está o se estaba comentando. Eso es lo que me parece sumamente pues más interesante, si de alguna manera no está tergiversado de alguna manera. Así como trataron de entenderlos aquellas personas que los etiquetaron por primera vez, o simplemente el hecho de que pues la información se va degradando de generación en generación y en su defecto se va construyendo, ¿no? Que eso es lo que hace la ciencia. La información no se va tergiversando, al contrario, se va avanzando y dando mejores resultados en cada generación. Y cuando se tergiversan estas situaciones culturales, sucede o puede recaer en este tipo de cosas, ¿no? De historias, mitos, o sea, es una leyenda, si es la transformación literal, así como del hombre lobo, o es un aspecto espiritual metafórico, o inclusive algo de estas ciencias como Carl Jung hablaba y decía, ¿no? De estas cosas de la sincronicidad y estas energías no vistas que hoy día los están llamando por parte de la mecánica y física cuántica, que están dando explicaciones como de tipo magia. Esta situación, por ejemplo, de estas transformaciones, ¿no? ¿Qué tanto podrían ser en un aspecto pero más parecido, por ejemplo, lo que está haciendo o hizo en su momento con el proyecto MK Ultra, lograr programar a ciertos individuos a distancia, bajo ciertas técnicas? Tota, mi amigo, mi hermano, un gustazo saludarte. Nada más permíteme tantito agradecer a los compañeros que estuvieron a la escucha. Te respondo, es que sí te alargaste y si no se me va a ir el hilo. Ya nada más para finalizar bien este podcast, estoy sumamente agradecido porque me hayan brindado la oportunidad de escucharme esta noche en el programa piloto pues de Los Centinelas de la Noche. El tema empezamos fuerte. Hubiera estado más interesante, nos salió perrón, pero hubiera estado más fregón si nos hubiera podido acompañar el Ten Loco, pero lamentablemente me avisó en la mañana que tuvo una emergencia, que no nos iba a poder acompañar. No pasa nada, tenemos un programa pendiente con él y créanlo que se los voy a traer, porque con ese canijo las cosas se van a poner más pesadas. Tiene unas historias y tiene una información que ni se imaginan. Y este tema da para 3, 4, 5, 6, 7 programas. Y si ustedes así nos los piden, les vamos a traer la cantidad que quieran. Gracias por escucharnos. Gracias a los dueños del canal por permitirnos hacer esta emisión, esta transmisión, por estarnos acompañando hasta tan tarde a los compañeros que son de fuera de México. Chile ya es la 1 o 2 de la mañana. No estoy bien entendido y aquí andan desvelándose escuchándonos.
Muy agradecido, y para la gente que no nos pudo escuchar, yo le voy a estar compartiendo los audios al amigo Axel para que a la brevedad lo suba al canal de YouTube, y a otras redes sociales, lo cual es el plan, y lo más pronto lo puedan escuchar si es que les llama la atención, y si quieren escuchar otra emisión como estas, pues déjenmelo saber en los comentarios, échenme un privadito también si tienen algún tema o si tienen la cosquilla de querer participar con un servidor, o por qué no también con el estimado Feroz. Nos ponemos de acuerdo y armamos el programa. Igual si quieren proponer algún tema o cualquier cosa, bienvenidas sugerencias, aportaciones, todo lo que gusten hacerme llegar conforme a este proyecto que estoy iniciando y que estoy tan feliz de que haya salido tan bien. Y pues nada, suelto, espero sus comentarios y ya te respondo todo lo que me preguntaste, Tota. Cambio. No, ya, yo como último comentario para concluir mi aporte, algo que tú decías, Fantasma, y había ahí Feroz, pues no estaba tan de acuerdo, ¿no? En lo que tú atribuiste que el nahual era algo que se podía transformar exactamente cuadrúpedo, y Feroz pues dijo que no, ¿no? No es necesario para mí que esté Tenolco, porque mira, cuando tú tocas este tema más centradamente, sí, ya sabemos que nada más es una charla, yo estoy muy de acuerdo, pero más centradamente, ya lo dijo Feroz en sus comentarios, no hay un kilo de nahual, ¿no? No está como ahí el dato preciso. Y el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no toca nada de estos temas, y que ahí están concentradas las universidades sobre pues las culturas que hubo en México, ¿no? Sobre todo la mexica y la azteca. Pero por ahí un amigo me decía que vamos a entrarle, vamos a escuchar, hay que darle un poco de magia a este tema para que se crea la controversia, y esta es una charla entre amigos, y no sé, en mi opinión, si hubiera estado el nahual, pues yo digo que es mucho antes de los españoles, ¿no? Y precisamente de que Feroz tocó el tema de son un poco difíciles de pronunciar, ¿no? El Tezcatlipoca. Ese sí podría haber sido un nahual, porque ese era un dios. Ahora imagínate, para que se convirtiera un guerrero nada más en algo, pues no, como que no va. Tendría que haber sido uno de estos dioses que habían precisamente de la cultura mexica, para que pudiera hacer esta metamorfosis, porque si tú lo buscas en Wikipedia, la información de la Wikipedia siempre va a estar transgiversada, y ahí sí te maneja seres metamórficos. Pero si lo buscas más centradamente, esa fue la imagen que yo compartí atrás, de algo oculto, podríamos decir algo misterioso, ¿no? Y eso encarece más, por ejemplo, el nombre que le puso aquí Axel a su canal, ¿no? La llave de los misterios, queda como un misterio. Pero adelante ahí para que respondan al amigo. Buena charla, cambio. Y un agradecimiento más, y el más especial que tengo, es hacia mi amigo Feroz, que me estuvo acompañando esta noche. Muchas gracias, Feroz, por brindarme parte de tu tiempo, de hacerte que te desveles. Yo sé que mañana tenemos que trabajar y todo eso, pero aquí andas compartiendo un rato conmigo. Espero que no sea la última, sino que sea la primera de muchas. Y ahora sí vamos a responderle su pregunta al Tota. Mira, Tota, yo hablé de 3 tipos de nahuales. El que es elegido, conté una leyenda al principio, te la contaría, pero la verdad estoy muy cansado. Si quieres, mañana te la cuento de nuevo, o te mando el audio de la historia que conté al principio. El segundo es el que, pues, el chamán, el brujo, que tiene la capacidad de cambiar la piel, como se mencionaba en los antiguos escritos, o sea, de que se quitaba la piel y podía transformarse en el animal que él trajera en la mente, que era su espíritu guardián o así.
y el que lo hace por medio de la brujería negra que se conoce actualmente como lo son los brujos satanistas, pactados y toda esa onda. Ese es un tema que no quisimos tocar tanto porque hay muchísima información y poco de dónde agarrar para sacar algo conciso, porque muchas hablan de todo eso, pero te acaban diciendo nada. Y volvemos a lo mismo. Fue solo una conversación, fue una charla, y también ahorita el amigo, el compañero que acaba de hablar, que se me olvidó su nombre, lo dijo, ni siquiera las universidades, ni el INA, o el INAOE, no me acuerdo cuál es, se mete a tocar estos temas porque es algo bien difícil. Lamentablemente toda la información que había durante la conquista fue destruida, fue mal traducida, mal tratada, y volvemos a lo mismo. Este es un tema que toca en lo sobrenatural, entonces no hay una forma, sí hay, pero no se ha aplicado para darle ese seguimiento más formal, para darle un contexto histórico hasta más serio y que se haga, por así decirlo, ya una información oficial. Adelante, cambio. ¿Cómo está, amigo fantasma? Oye, amigo fantasma, tengo una duda con respecto al tema. Usted decía que dentro de los nahuales se consideraban como guerreros. ¿Qué pasa si un nahual muere? ¿Muere con su forma animal o muere con su forma humana? Adelante. Híjole, como tal no te sabría responder de una forma concisa, pero lo que se cuenta de las leyendas de cuando han llegado a matar a un nahual no guerrero, sino a algún animalito que veían robándose una gallina, un bultito de maíz, 1 kilo de frijol o así, y el dueño le alcanzaba a disparar, al amanecer, amanecía en su forma humana. Quiero pensar que a lo mejor aplica lo mismo para los guerreros que se podían convertir en nahuales. Pero fíjate que hay algo, ya entrando más en detalle, hay algo bien misterioso que pasa cuando le quieres disparar, por así decirlo, a un ente sobrenatural, a un nahual, a una bruja, a un demonio, a un espanto que va por ahí pasando. El arma, si el cartucho no está, por así decirlo, curado, o el machete, cuchillo, garrote, con lo que lo quieras agredir, no está curado de una forma, digámoslo, especial, la pistola nada más se encasquilla. Si lo quieres golpear a machetazos es como si le dieras al aire. Y es lo que pasa. Adelante, cambio. Bueno, lo que se cuenta que pasa. Adelante, cambio. Es interesante esta situación de los nahuales. Y sí, cuando tengas oportunidad, pasa ahí el audio ese. O si no, pues aquí mismo estás checando las redes y pues ahí me lo escucho. Sí, me parece sí sumamente fascinante esa metamorfosis, así como decía Midgard, o esa transformación. Ahí me decías que de la piel. Entonces sería algo así como un tipo a las características o poderes que se le dicen ahí a los reptilianos, ¿no? Que se pueden transformar así, delante tuya, así como retornar. Y de alguna estoy entendiendo que el nahual pudiese hacer eso, entrar en una frecuencia del cerebro y alterar, pues, la visión propia para poder crear lo que ellos quieran, o sea, una serie de hipnotismo telepático, una hipnosis telepática, un rollo así, como el vampiro que se te queda viendo y te pide que hagas cualquier cosa y pues no te puede negar, ¿no? Porque te reprogramó con su mirada penetrante. El nahual pudiese tener ese tipo de cosa también, o el efecto de esas cosas, o sea, que no sea tanto que se transforma, sino de que a lo sumo lograba hipnotizar a las personas. O la otra que también me parece pues sumamente interesante,
pero el proceso, no sé si sea dentro del tercero que mencionabas de los 3 tipos, no sé si sea de parte del segundo, el primero o del cuarto, no sé. Esa onda, que de alguna manera, pues no sé, sí me llama la atención, en efecto de cómo poder no transformarse en un lobo, en un búho o en algún otro animal, un águila, sino apoderarse de alguna manera, o conectarse sería la palabra, conectarse con esos animales mediante la meditación, ahí en una cueva, donde en el bosque, qué sé yo, ahí cuando se iban así a preparar para estas cosas, de que de alguna manera ellos tenían acceso a control remoto, por así decirlo, en sus estados de trance, el poder tener, por ejemplo, la visión del águila, ¿no? El águila está volando, viendo el bosque, y el nahual llega a conectarse a esa frecuencia psíquica, y puede visualizar y inclusive dirigir el viaje de esa águila hacia donde desee. Igualmente con el lobo, puede caminar en el bosque, no tanto que se transformase, sino que se conectara con la mente de alguna manera del lobito, y anduviese paseándose por aquí y por allá, o inclusive hablar. No estoy pisando a nadie, porque estoy apagando y prendiendo porque estaba en bici, estaba ocupado y no sé. Dígame en el cambio. No, adelante. Bueno, compañeros, yo me paso a retirar del canal. Reitero de nuevo, muchas gracias por haberme brindado 1 hora de su tiempo, un poquito más. Y pues nada, si les vuelvo a repetir, si quieren que esto se repita, si alguno de ustedes se anima a participar con algún tema, yo estoy más que abierto para escuchar sus sugerencias, comentarios, y ponernos de acuerdo. Cambio y fuera.